Muy buenos días, amigos oyentes. Ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880 para Nicaragua y el mundo. En el despunte estamos en YouTube, Spotify y Facebook. Bien, antes de entrar en materia, porque hay mucho material el día de hoy, me voy a referir al caso de los buses aquí en Managua particularmente, pues. Yo pienso que el Ministerio de Transporte debe dejar de ser tan flexible como ha venido actuando en el caso de las nuevas unidades. Dan asco. Si ganan suficiente los dueños de transporte que ahora se agrupan en cooperativas, deben de tener para alguien que limpie esos buses. Ahí hay bolsas plásticas, ahí hay basura. O sea, es una cochinada, no los limpian. Los pescantes, por ejemplo, de los buses están ya algunos de ellos en mal estado, y en eso debería estar el trauma. O sea, porque lo que se nota en Managua es que la agarran con los taxeros, pues al perro flaco se le pegan las pulgas. No, deben de entrarle a las unidades de buses también. Yo entiendo que personalidades importantes pues son dueños de esos buses, pero eso no les da a ellos ningún privilegio para que se manejen tan sucios. Es una lástima porque es una inversión de beneficio nacional. Es como ese rótulo que le ponen atrás a los buses. Cuando se vence el contrato de publicidad, los dueños de buses arrancan toda la, toda la propaganda que hay. Entonces queda pelado. No debía ser así. Miren, en los Estados Unidos, y yo lo he observado tanto en Los Ángeles como en Miami, hay un marco de madera y ahí se pone el anuncio. Cuando ya el anuncio concluye el contrato de publicidad, sencillamente no se le arranca la pintura a la unidad. Yo pienso que debían de darle más importancia a los buses, porque aquí ha habido un gran esfuerzo del gobierno de Daniel y doña Rosario, lo mismo de Laureano Ortega, para hacer gestiones en favor de los mismos. Los hospitales están buenos, ¿verdad? No todo es malo. Los hospitales están muy bien, están lindos. O sea, hay gente que viene del resto de Centroamérica a curarse aquí, porque aquí la medicina es gratis en los hospitales. Bueno, hasta donde tienen medicina, ¿eh? En el resto de Centroamérica es pagada la medicina. Aquí es gratis en los hospitales del Estado y la atención es buena. Lo mejor de todo es el Hospital Vélez País, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero volviendo a los buses, hay que exigirles a estos dueños de unidades, que son dueños de varias unidades también, y como dije yo, pues con el manto de la cooperativa, que cumplan con el aseo de los mismos. Entiendo que no es posible pues encajar un policía en cada uno de los buses por la robadera, que con esto de la crisis que se va profundizando aquí, como en todo el mundo, ¿verdad? Sería imposible tener ahí un uniformado, pero ni sacar celulares tampoco. Hay un amigo que yo tengo que viene de Diriamba, también porque hay robos en los buses interlocales. Se mete la plata en el calcetín, ¿verdad? Y eso, digamos, ha evitado que le roben. Después que lo asaltaron una vez en uno de los buses, se metió ahí la plata y no la perdió. Y siempre sigue viniendo a Managua y se mete en el calcetín el dinero que trae. Bueno, son las cosas, ¿verdad?, que están pasando. El Senado de Argentina le votó el megadecreto de locura a Loco, que está al frente de Argentina, como
Dice Jorge De Vita, que es un comentarista de Argentina, lo que hay en Argentina es un manicomio en estos momentos. Él quería pasar una serie de decretos quitándole dinero o beneficio a los jubilados, liberando el transporte y una serie de conquistas que se obtuvieron durante los gobiernos peronistas, ¿verdad? Entonces, por lo menos no avanza en eso y quería convertir la moneda argentina, el peso argentino, en dólares. O sea, que lo que circulara en Argentina fuera el dólar, no el peso. Y eso ha demostrado, digamos, que quienes han adoptado esa posición, como el caso de Ecuador y el mismo Salvador, que ha tenido que recurrir al Bitcoin, dolarizar la economía, no ha dado bola. En Panamá, aunque se menciona el Balboa, pero ahí lo que circula es el dólar, la moneda corriente pequeña de 50 centavos, de 25, dice Balboa. Pero recuerden que Panamá hasta el día de hoy tiene el canal y ahí lo que circulan son dólares. Por otro lado, el ejército de los Estados Unidos en una operación rescate sacó en helicópteros a todo el personal de la embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe, Haití. O sea, ¿quién manda en Haití? El primer ministro. Primero mataron al presidente, se quedó el primer ministro. El primer ministro ahora pidió asilo en Dominicana, porque todos están amenazados de muerte, los que mandan son los pandilleros, sencillamente así. Ahora, ni Canadá ni Estados Unidos, a pesar de que hay una resolución de Naciones Unidas de que llegue una fuerza multinacional, quieren hacerse cargo del asunto, porque los pandilleros en Haití están armados con fusiles de guerra. ¿Y de dónde les llega el armamento a ellos? De los Estados Unidos. Ellos compran ahí las armas y las llevan a Haití. Puede ser de contrabando, ¿verdad? Y lo que predomina ahí es el rifle AK. O sea, están bien armados y sería un enfrentamiento duro, pero hay que buscarle una solución a Haití definitivamente. No pueden estar mandando las pandillas. Ayer les decía que Alemania se convirtió en el vagón de cola después de ser la locomotora de Europa. Las huelgas se están generalizando en toda Europa. La gente está demandando aumentos salariales, mientras los mismos europeos siguen dándole miles de millones de dólares a Zelensky y a su grupo de ladrones que están en Kiev. Y lo que ellos, además de miles de millones, ahí se comprometió esta histérica de la von der Leyen a darle 50.000 millones de dólares, ¿verdad? Esta es la presidenta de la Comisión Europea, una alemana que fue ministro de Defensa de Alemania, y la corrieron por ladrona también, porque está metido en un fraude ella y su marido con el asunto de las medicinas, ¿verdad? Y mascarillas y esas cosas para cuando la pandemia. Entonces, los países se resisten a estar aportando más dinero para Ucrania. Definitivamente lo que ahí ha habido es un experimento de armamento, y los rusos les han demostrado a los Estados Unidos y a los europeos que tienen mejor armamento. Ahora, ¿quién financia a los rusos? Los mismos europeos. Los mismos que hacen las sanciones que se les revierten. En un principio Estados Unidos quiso, digamos, írsele arriba a Rusia con el asunto del gas licuado y el petróleo. Pero ahora descaradamente ponen las sanciones, pero le siguen comprando a Rusia. ¿Qué pasó? Estados Unidos les vende el gas y el petróleo, particularmente el gas, un 60-70% más caro. Y más que nada esto hay que agregarle el transporte. Y también los rusos le venden a los chinos, a las empresas chinas,
le venden a las empresas de la India, le venden a las empresas de Turquía su gas y su petróleo, y esto se lo rebotan pero más caro a Europa. Entonces hay una gran desesperación por la actitud de sumisa y de rebaño de la dirigencia europea con los Estados Unidos, y clavan de impuestos a la gente. Por ejemplo, los programas sociales en todos los países de Europa se han detenido. ¿Por qué? Porque han tenido que erogar mucho dinero para Ucrania. Solo Europa le ha dado 150.000 millones a Ucrania. Y por otro lado, Estados Unidos le ha dado más de 200.000 millones de dólares. O sea, cuántas cosas se pudieron haber hecho en el mundo, no solo en Europa, en una guerra innecesaria y que ya está perdida desde hace rato, ¿verdad? Y en que agarran la vara con lo que dice Zelensky y su grupo de que ellos van a repeler a Rusia. Mentira, ya sea, la guerra ya la perdieron. Y a esto sumémosle el número de muertos todos los días. Por ejemplo, habían 140, esta es una información que la dio el Ministerio de Defensa de Rusia, saboteadores que habían entrado hasta con tanques a territorio ruso. Acuérdense que esa frontera es grandísima. Y se trataba de rusos que se habían volteado. Los mataron a todos. Y el Ministerio de Defensa dijo que esa era traición a la patria, el que se va contra su propio país. Y ahí a los traidores los fusilan, sencillamente así. En tanto, dice Estados Unidos que se prohíbe este TikTok, que es tan popular en el mundo, particularmente en los teléfonos celulares. Esa sanción la declaró el Senado. Falta la votación de la Cámara de Representantes. El problema es que esa no es una empresa china, como dicen. Ahí hay 5 grandes millonarios de los Estados Unidos que están metidos en el negocio de TikTok. Y recuerden que en los Estados Unidos quienes mandan realmente son los consorcios. Esos son los que mandan. Por ejemplo, la industria de las armas, que ha resultado tan beneficiosa para ellos en esta guerra. Ellos están vendiendo armas. Y dentro de esta misma política de hipocresía, dicen que le quieren enviar ayuda a Gaza porque se están muriendo de hambre esta gente de Gaza, ¿verdad? Pero le mandan las bombas todos los días a Israel para que ya vayan más de 32.000 muertos a causa de los bombardeos de todos los días de esa pobre gente. Ahora están presionando estos de la Unión Europea y la histérica que me referí, a Egipto, para que reciba a los 2 millones de habitantes de Gaza, para que le quede todo a Israel, o lo que es la faja de Gaza. ¿Por qué? Porque ya Israel está dando concesiones a los grandes consorcios de compañías para que exploten la sacada de gas que hay en la costa de Gaza, ¿verdad? Entonces se van a deshacer de todos estos gazatíes para vender las concesiones. Todo es negocio, todo es negocio. Así como me he referido a los negocios de Zelensky, que yo no sabía que tenía casa en Nueva York también. Hasta el momento, en el conteo que le hago, tiene casa en Nueva York, tiene casa en España, tiene casa en el Mar Negro, y no son casitas, ¿verdad? Son casas de 8, 9, 10 millones de dólares. Tiene casa en España. Este es un cómico de segunda que por esos accidentes de la vida llegó a ser presidente de Ucrania. Ahora es un gran millonario y tiene plata también en los paraísos fiscales. Está riquísimo el hombre. Él y su grupo de mafiosos que están en Kiev. Esto lo sabe Biden. Y Biden tiene a la CIA y centros de inteligencia. Por otro lado, en operaciones como esta que les mencioné de los traidores estos de Rusia,
las coordenadas para bombardear, digamos, ciudades rusas las están dando técnicos de Alemania, Italia, Estados Unidos, Francia y España. Y por eso decía el primer ministro polaco que ya hay tropas de la OTAN metidas ahí en Ucrania. O sea, probablemente no van a agarrar un rifle y se van a ir al frente de batalla, pero esta guerra es muy tecnológica. Y en esta guerra, digamos, el gran protagonista han sido los drones, porque son aviones no tripulados que van armados de bombas y buscan el objetivo, pero los dirigen desde arriba con los satélites. Y son ellos, y de Estados Unidos también, y son ellos los que hacen el trabajo, ¿verdad? Sencillamente así. O sea, están metidos en la guerra contra Rusia. Por otro lado, Dinamarca, porque todos quieren la guerra con Rusia, por el negocio, ¿verdad?, de las armas. En Dinamarca ya están reclutando mujeres para que vayan a pelear igual que en Ucrania, pues. Como ya no hay hombres que quieran ir a morir en el frente de batalla, en Ucrania empezaron a reclutar mujeres y los hombres hasta de 65 años. A esos son la carne de cañón y los mercenarios que los mandan adelante para que los maten rápido, ¿verdad? Es una barbaridad. Por eso el Papa hizo un llamado al maleante de Ucrania, Zelensky, que buscara la paz, pero él no quiere, se le acaba el negocio a él y a su grupo, ¿verdad? Así son las cosas. Mientras Rusia sigue avanzando y de todas maneras tiene que quedar así como en Corea del Norte, Corea del Sur, un área desmilitarizada que quién sabe de cuántos kilómetros va a ser. Ahí en Corea del Norte y Corea del Sur es de 4 kilómetros, esta tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque Ucrania es un país grande, ¿verdad? Por otro lado, el enfrentamiento ya no es aquí en Europa, en Ucrania, entre la Ucrania ya no tiene soldados. Y Rusia, es la OTAN dirigiendo a los mercenarios. Por eso es que se habla de tanta plata en grandes cantidades, es para pagar mercenarios, entre otras cosas, y para la industria armamentista. Acuérdense ustedes que el secretario de Estado Blinken, lo mismo Austin, que el del Pentágono, hablando ante el Senado de los Estados Unidos y pidiendo los 60 mil millones que están pidiendo para Ucrania de dólares, el gobierno de Biden, dijeron de que el 90% del dinero que siempre se aprueba para Ucrania se queda en lo mismo de Estados Unidos para la industria armamentista, porque esta genera fuentes de trabajo. O sea, es un negocio a costa de la sangre de la gente y la vida de la gente, porque se van a pelear por $3,000, pero el promedio de vida del mercenario en Ucrania es de 4 días. 4 días. Para la Primera Guerra Mundial el promedio de vida de los pilotos era de 1 semana, por eso les daban la Dolce Vita a donde ellos, en los aeropuertos de la época, porque eran unos aeropuertos que nada que ver con los de ahora, era porque la vida era muy corta para ellos. Bueno, es todo por hoy y nuestra invitación para mañana a esta misma hora en el Despunte, más noticias y comentarios en breves momentos.